Hola, que la paz del Señor esté con vosotros. Bueno, pues vamos a continuar dando vueltas en torno a aquella lectura que hacíamos en el volumen 34, si no me equivoco. Volumen 34, capítulo 25, en la que se nos hablaba de las 3 ayudas que se nos daba para vivir en la divina voluntad. La creación, todo lo que hay creado es una ayuda porque tiene la virtud de la divina voluntad para fortalecernos, hacernos crecer tanto en términos naturales como espirituales, los actos y las circunstancias. Y la semana pasada hablábamos acerca de los actos y decíamos al final que aquello parecía que era una exageración, eso de hacer todos los actos en divina voluntad, esto parece una exageración. Bien, nos pueden decir que es una exageración, que es una actitud extremista, estar siempre con el libro de cielo, siempre leyendo del libro de cielo y con esa única visión del libro de cielo, las verdades reveladas del libro de cielo, y que eso nos va a llevar al fanatismo. Bueno, en cierto modo es normal que nos digan eso. A nosotros no nos debe importar, ni nos debe hacernos tambalear. Porque en realidad esa forma de pensar proviene de, ya lo decía el Señor, ¿no? Estos tristes tiempos que estamos viviendo. En estos tristes tiempos lo que impera es el relativismo, donde no hay un criterio moral, donde no hay un criterio, sino que todo es bueno o malo según la perspectiva desde la que miremos. Eso llega incluso a llamar bien al mal y a lo malo llamarlo bien. Eso ya lo decía Isaías. Al mal le llamáis bien y al bien le llamáis mal. Hoy día en ese relativismo pues se llega a esos extremos. Y en cierto modo ese relativismo está conectado con otra cuestión y es la dulcificación que se hace del Evangelio. El Evangelio se ha, en cierto modo, adulterado con esa connivencia con el mundo, con esa dulcificación y con ese quitar todo vestigio o muchos vestigios de sobrenaturalidad que se nos habla el Evangelio. Quizá el ejemplo más claro es ese en el que se nos dice tantas veces que, bueno, el episodio que se nos narra en el Evangelio de la multiplicación de los panes, en realidad no fue así, sino que se nos quiere decir que, bueno, la bondad que hay en el compartir las cosas, y eso hace que lo poco que tengamos sobreabunde. Y o no se hable o incluso se niegue que allí hubo un milagro. Es decir, se le quita toda la sobrenaturalidad. De eso probablemente también pues, se fortalezca esa postura relativista que hoy impera en el mundo, incluso, y aquí viene lo importante, entre los creyentes y en la misma iglesia. Bueno, pues el problema no es, por tanto, que nos digan que esto es una exageración. Actos continuos, todo es una exageración. El problema no es que nos lo digan. El problema es que nosotros lo creamos. Ahí está la cuestión, en que nosotros, los que conocemos el libro de cielo, digamos, pues lo que comentábamos la semana pasada, algún momento tendré que tener de mi propia vida, de expandirme. En realidad no estamos diciendo explícitamente esto es una exageración, pero lo estamos pensando. Cuando queremos, pues de vez en cuando, tener un momento de relax.
un momento de relax. Ya decíamos que el Señor le decía a Luisa, cuando te desunes de mí, cuando te despistas, entonces ya deja de sentirse ese impulso vital que tiene cada acto. Bien, pues esa es la cuestión, que seamos nosotros los que nos decimos a nosotros mismos, esto es una exageración. Vamos a ver un ejemplo. Seguro que todos habéis escuchado hablar de una novela famosa que es El Quijote. El Quijote de Miguel de Cervantes. Este personaje era, o la novela se centra en un personaje que era adicto a las lecturas de caballería y siempre estaba leyendo lecturas de caballería, novelas de caballería, hasta el punto que llegó el momento en el que apenas comía, por eso era tan delgado, apenas comía, no salía a la calle, no le daba el sol, tenía ese aspecto, porque estaba siempre en torno a los libros de caballería, hasta el punto de que se creyó caballero. Y entonces empezó a actuar y a vivir como si fuera un caballero. Era el hazmerreír de todo el mundo, porque él ya interpretaba el mundo en clave de fantasía y veía los molinos y en realidad no eran molinos, eran gigantes contra los que tenía que pelear porque él tenía una causa por la que pelear, que era su doncella, que era una posadera, que él hizo, de esa posadera hizo la doncella por la que él tenía que conquistar, etc. Bueno, pues ahí tenemos un caso de que en realidad tanto leer, pues ese exceso de lectura le llevó a la locura. Pero claro, lo que él leía era ficción. Nosotros, cuando leemos el libro de cielo, no estamos leyendo ficción, y el Señor se lo dice muy claro a Luisa, esto no es fantasía, no es ficción. Tampoco es una noticia que te hago llegar para que la tengas ahí como que he leído esta noticia o soy conocedora de esta noticia. No es ficción, no es fantasía. Lo que nosotros leemos es real. Y tan es real que nosotros sí que debemos ver el mundo no interpretándolo en los términos naturales y materiales que lo vemos. Es decir, leíamos la semana pasada, en lo que comemos está la virtud de la divina voluntad para fortalecernos. Está la virtud de la divina voluntad. En cada acto que hacemos se desarrolla toda la potencia de la divinidad. Toda. Aunque no lo veamos, no vemos en el alimento nada especial, sin embargo sabemos y creemos que si ahí no estuviera la virtud de la divina voluntad, por mucha agua que bebiéramos, no saciaríamos nuestra sed. Y si saciamos la sed con un vaso de agua es porque está la virtud de la divina voluntad. Esa es la interpretación que nosotros tenemos que dar. El Quijote se equivocaba cuando a los molinos lo llamaba gigantes y veía un gigante porque era ficción. Nosotros lo que tenemos delante no es ficción. Y lo que tenemos delante es una vida sobrenatural. No quizá en el sentido místico de que vemos cosas, no. Es que cuando yo como, estoy comiendo y gracias a la virtud de la divina voluntad que ahí está, porque ha sido dada para eso, me fortalezco, crezco. Y cuando hago un acto que parece que no hago nada, le dice el Señor, lo estás haciendo todo. Pero todo está velado. Y nosotros tenemos que darle a todo lo que vemos y vivimos ese sentido sobrenatural y espiritual que no vemos, pero que creemos. Entonces, claro, nos llamarán fanáticos y nos llamarán extremistas, pero en realidad somos más que realistas porque estamos viendo y viviendo
una realidad espiritual que es más real y más auténtica que la vida natural que vemos. Esto hay que tenerlo claro. Siempre hemos de darle un sentido espiritual y hemos de ver a través de ese sentido espiritual que tienen las cosas y que tiene pues, todo lo que vemos, vivimos, tocamos y palpamos. Ver más allá de. No interpretar en términos naturales. Y claro, si nosotros sabemos que detrás del alimento hay una realidad espiritual sobrenatural que está actuando, en cada acto que hacemos hay una realidad sobrenatural que es la vida divina actuante, si nosotros sabemos eso, o si lo supiéramos, si lo creyéramos, estaríamos haciendo un acto detrás de otro en perfecta sintonía y armonía con la divina voluntad. Y no pararíamos de hacer, seríamos un acto continuo. Si eso lo asimiláramos, lo comprendiéramos, lo creyéramos. La vida que tenemos delante, este libro que tengo aquí, dentro de 50 años ya ni siquiera existirá. El libro, el ordenador que estoy usando, ya no existirá. El impulso divino, la divina voluntad, siempre va a estar. La realidad espiritual es más certera, la que no vemos es más certera, más real, más fiable que la realidad material. Y tenemos que vivir en esa realidad sobrenatural. Dice que el hombre, por su apego a la tierra, se olvidó del cielo. Y el hombre, por su apego a su cuerpo, se olvidó del alma. Tenemos que estar atentos al cielo, al alma, antes que a lo terreno. Y así no nos vamos a equivocar nunca. Y así vamos a tener siempre el norte donde está el norte, no donde nos dicen que está. Bien, pues para afianzar esto y para dejar claro que no hay exageraciones, vamos a hacer una lectura. Esta lectura está en el volumen 18, en el capítulo 7. Dice, hija mía, mi voluntad es más que alimento. El alimento da la fuerza al cuerpo, lo calienta, aumenta la sangre, reaviva la inteligencia si está debilitada, da la fuerza a todos los miembros y empuja a la criatura a nuevas obras y sacrificios. En cambio, una que está en ayunas, no dando el alimento necesario a su cuerpo, es débil, fría, pobre de sangre, la inteligencia debilitada, agotada en todos sus miembros, lo que la lleva a la tristeza y la empuja a no hacer nada sin ganas de sacrificarse en nada. Pobrecita, se siente faltar la vida en toda su persona. Tan es verdad que cuando una enfermedad es mortal para una criatura, abandona el alimento y abandonando el alimento se dispone a la muerte. Aquí nos está hablando del alimento como un ejemplo que está usando, pero según leímos la semana pasada sabemos que este alimento realmente nos alimenta porque la divina voluntad está ahí. Ya lo hemos dicho. Bien, entonces, habiendo establecido la eterna sabiduría que también el alma tuviera su alimento, le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema. Y ya vimos la semana pasada que el canal por el que entra ese alimento al alma son los actos. Bien, así que quien toma ese alimento, el alimento de la voluntad suprema, es fuerte en el obrar el bien, se va a manifestar. Está como impregnado en el amor hacia Dios.
Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. Como sol, se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su Creador y formarse a su semejanza. Le pone la fuerza en toda el alma para poner en vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. ¿Os dais cuenta de que aquí está hablando de tres cuestiones que ya dijimos que en la semana pasada, en cuanto hablábamos de los actos, hablábamos de las tres potencias? Dice que como sol se refleja en su inteligencia, este alimento de la divina voluntad. Está impregnada en el amor hacia Dios, que lo podemos relacionar con la memoria. Dice en otra lectura, habla de que la memoria sea esa campanita que te está continuamente recordando todas las gracias que Dios te ha dado y que eso redunda en el agradecimiento que es llave para abrir las puertas a la divina voluntad y que genera ese amor. Dios nos ha dado en todas esas gracias y en la creación, aun en lo más mínimo, está el amor de Dios y nosotros correspondemos. Cuando recordamos todo lo que el Señor nos ha dado y ha hecho por nosotros, en todos los sentidos, la pasión de Cristo, se genera ese amor. Amor, inteligencia, o sea, memoria, inteligencia. Dice que quien toma ese alimento es fuerte en el obrar el bien, ¿m? Y le pone la fuerza en toda el alma para poner en vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. La voluntad, el motor que nos mueve. Es decir, en este alimento continuo de la divina voluntad, de sus conocimientos, pues tenemos implicados lo que decíamos, las tres potencias del alma: inteligencia, voluntad y memoria. Todo nuestro ser implicado. Es que eso es una exageración, sí, es una exageración, pero es lo que nos da la vida. Si quitamos algo de esas tres potencias o simplemente decimos voy a descansar, es como si nos tapáramos la nariz, nos tapáramos la boca y dijéramos no voy a respirar. Sigue. El alimento de mi voluntad se da a cada instante. Dijimos, esto es para toda la vida y para cada instante de nuestra vida. A cada respiro, de noche, de día, en cada cosa y cuántas veces se quiera. Aquí está una de las claves. Y cuántas veces se quiera. Somos nosotros los que modulamos hacer muchos canales o hacer poquitos canales por los que entre ese alimento de la divina voluntad. ¿Queremos? ¿No queremos? ¿Piensas que es una exageración? Pues harás pocos canales. Dice, cuantas veces se quiera. No hay que temer como con el alimento corporal, que si se toma en exceso hace daño y produce enfermedades. Si sigues leyendo tanto y si sigues ahí con el libro pues te estás evadiendo de la realidad, estás exagerando. No hay que temer como con el alimento una sobredosificación. No hay riesgo de enfermedades. No. Por cuanto más se toma, más fortifica y tanto más eleva al alma a la semejanza con su Creador. Se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento celestial. No es una exageración. Todo al contrario. Para quien no toma este alimento de mi voluntad, no al contrario para quien no toma este alimento de mi voluntad. Y ahora habla de varias posibilidades. Para quien no lo toma de ninguna manera, o sea, es ajeno, se puede decir que se dispone a morir eternamente. Para quien se alimenta de él rara vez, hace mezclas,
ahora pongo de la divina voluntad, ahora pongo de lo mío. Ya lo decíamos la semana pasada, con aquel hijo que sí, que era obediente, pero a veces ponía de lo suyo. Es débil e inconstante en el bien, es frío en el amor, es pobre de sangre divina, de manera que crece como anémica en él la vida divina. La luz en su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su Creador, y no conociéndolo su semejanza está tan lejana de él por cuanto está lejano el alimento de su voluntad. Está sin brío en el obrar el bien porque no tiene alimento suficiente, y ahora se le escapa la paciencia, ahora la caridad, ahora el desapego de todo, así que las pobres virtudes viven como estranguladas sin el alimento suficiente de mi voluntad. Ah, si se pudiese ver un alma privada de este alimento celestial, sería de llorar. Si se pudiese ver un alma privada de este alimento, no lo podemos ver. Hemos visto que todo está velado, pero esa imagen triste de ese alma existe. Esa imagen existe. No la vemos, pero nos la podemos imaginar. Un alma depauperada, un alma desconsolada, un alma anémica. Bueno, pues sería de llorar, tantas son las miserias y las suciedades con las que está cubierta. Sin embargo, es mucho más de compadecer si se ve a una criatura en ayunas de alimento corporal. Eso sí lo podemos ver, porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo. En cambio, el alimento de mi voluntad se da gratuitamente. Por lo tanto, quien no lo toma merece la condena, y la condena se la forma ella misma porque rechaza el alimento que le daba la vida. La divina voluntad nunca, se lo dice en un momento Jesús a Luisa, la divina voluntad nunca sabe decir basta. Nunca hay un basta para la divina voluntad. Aquí lo dice, no hay riesgo en que estemos siempre con la boca abierta. Es que no tengo un momento para mí. No, no lo tienes. Tienes instantes uno detrás de otro para el Señor. Quien quiere ganar su vida la pierde. Quien quiere ganar la vida, pues quien quiere ganar su vida la pierde. Pero el que quiere la vida eterna tiene que perder su vida. Y se lo dice Luisa muchas veces, Señor, yo ya no tengo vida que vivir y mi voluntad necesita una vida. Entonces la tuya, Señor. Por lo tanto, bueno, que esta reflexión quede ahí y que la tengamos en cuenta. No es una exageración decir que tenemos que vivir en un acto continuo. Ese acto actual que muchas veces decimos que hay que hacer varias veces al día, bueno, pues lo tenemos que tener en mente siempre, en cada acto, en cada instante. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, cuantas veces se quiera. Pues yo creo que no hay nada más que añadir a esto. No hay nada más que añadir a esto. No temamos el estar siempre mirando al cielo. Porque lo que el Señor quiere es que vivamos de cielo aquí en la tierra. Muy bien, pues que el Señor os bendiga. Hasta la siguiente.